Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es empezar a revisar lo que son los números enteros, en realidad, cómo representamos los números enteros en el sistema binario. Y también comenzamos con una pequeña recapitulación de lo que estuvimos haciendo en la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior lo que nosotros hicimos fue más que nada trabajar con algunos ejercicios de la guía. Desarrollamos este primer ejercicio, el ejercicio 9, donde lo que buscábamos nosotros era representar este número, o en realidad su valor, ¿cierto? Tomando en cuenta que está representado en precisión simple. Para eso notamos que el exponente es distinto de cero. O sea, sería en este caso ese número que tenemos ahí. El primer bit es el bit de signo y obviamente el resto de la mantis. Como este exponente es distinto de cero, este número es normalizado. No es de normal o no normalizado. Por tanto, podemos aplicar esta expresión. Calculamos así el valor decimal de la mantisa y el valor decimal del exponente desplazado, para así poder reemplazar. Identificamos que el bit de signo era 1, por tanto nuestro signo es negativo. Calculamos el valor decimal de la mantisa tomando en cuenta que directamente esto es la parte fraccionaria del número. Cuando yo tengo, por ejemplo, 0, y ahí viene justamente la mantisa. Así que lo calculamos, lo podemos hacer en binario directamente, cual en ocasiones donde hay muchos uno no es lo más práctico, o podemos convertirlo de forma intermedia a hexa. Si convertimos este dígito, este conjunto de dígitos al E, este sería C, 1, D, 0, E, tomando en cuenta que aquí tendríamos un 0, y después eso le damos el peso por 16, que sería la base en este caso del sistema, ya que lo convertimos a hexa, y lo llevamos a -1, -2, -3, -4, -6. Acá, ¿por qué no pusimos el -5? Porque en realidad ese era un 0. 0 por 16 elevado a la -5, por eso no lo consideramos. Nos dio ese número, nosotros la calculadora lo teníamos completo, y luego calculamos el E, específicamente su valor decimal. Para eso le dimos los pesos a los 1, como era un número no tan pequeño, nos quedó 4 más 8 más 16 más 32, lo cual nos da 60 en base 10. Así que reemplazamos todo eso y nos dio ese número, que sería 1,3026 aproximadamente por 10 elevado a la -20. Un número pequeño, ¿sí? Y nos preguntaban también en coma flotante, ¿cómo se identifica que un número es subnormal o de normal? La verdad es que en ese caso lo que nosotros teníamos que tener en cuenta era simplemente si es que el exponente es cero, ya que si el exponente es cero, nosotros vemos que, y además si la mantisa es diferente de cero, el número es subnormal o de normal, ya que obviamente si el exponente es cero y la mantisa es cero, estaríamos tratando con el más cero o el menos cero, lo cual no sería el caso, ¿cierto? Eso es todo lo que se requiere. Además hay que tener presente que si es que el número es de normal, al momento de obtener su valor, nosotros tenemos que tener presente lo siguiente. Vamos a buscar por acá. Acá. Vamos a ver la unidad 1, donde tenemos justamente la punta de coma flotante. Y aquí les recuerdo que sería una mirada acá, a que para obtener el valor, en el caso de los números D normales, teníamos que no sumarle 1, porque esos números no están normalizados, o sea, no se deja un 1 delante. Y además, como el exponente es 0, nos queda únicamente acá el 2 elevado a la menos 127. Obviamente habría sido 0 menos 127, por eso queda así. ¿Y qué nos permite esto? En realidad obtener números que son mucho más pequeños que los que podríamos obtener de forma normalizada. Esa es la ventaja que tiene. Y creo que podemos llegar, si recuerdo bien, si ya lo calculamos, hasta como el 10 a la menos 40, más o menos. ¿Ya? Si es que yo pusiera obviamente el menor número de normal, que sería, por ejemplo, poner solo ceros y un 1 acá. Ahí nos quedaría un número bastante pequeño. De hecho, lo podemos comprobar. Incluso. Veamos. Recuerden que el 1 en esa posición, ¿cierto? En la última sería multiplicado por 2 elevado a la menos 1, para obtener el valor decimal, obviamente, de la mantisa. Sería 1 por 2 elevado a la menos 23, ahí sí. No a la menos 1, sino que 1 por 2 elevado a la menos 23. Y nos queda ese número, con ese valor decimal. Luego tendríamos que multiplicar por 2 elevado a menos 127. 2 elevado a menos 127. Y nos quedaría así. Fíjense que es un número bien pequeño, o sea, es un 7,065 aproximadamente por 10 elevado a la menos 46, lo cual es mucho más pequeño que el menor número que podemos representar en el caso de los normalizados. ¿Sí? Eso es lo que nos permite los de normal. Y por tanto, lo que hacen es llenar ese espacio que se encuentra entre los menores números o lo más cercano al cero que yo puedo conseguir con los normales, ¿cierto? Y el cero. No lo llenamos completamente, pero sí nos permite tener más representación. Así que
Luego, ¿qué hicimos? Obtuvimos la representación de este número, un número negativo, ¿cierto? En coma flotante, precisión simple. Identificamos directamente que el bit de signo es 1, que el número es negativo, y luego lo que hicimos fue empezar a obtener la mantisa. Tuvimos muchos más bits que lo que hacemos generalmente por el hecho de que como al principio nos quedaban solo ceros, pues son la verdad que no nos aportan nada, porque no van a ser dígitos significativos. Y entonces cuando nos empezó a aparecer un dígito que fuera distinto de cero, aquí ya empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué sacamos 7? Porque en realidad como nosotros requeríamos 24 a lo menos, necesitábamos todos estos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4 nos daría 24 bits y nos sobra uno. En realidad, al momento de truncar, nosotros recuerden que una vez que tenemos la representación aquí en hexa, que lo hacemos para simplemente realizar menos operaciones, podemos convertir dígito a dígito a binario. Y cada uno de los dígitos en hexa se convierte en 4 dígitos en binario. ¿Sí? Por eso nos quedó así. Luego normalizamos corriendo la coma hasta que nos quede un 1 delante, que sería ese que está ahí. Y todo lo que sigue sería la mantisa, que sería precisamente lo que está acá. ¿Sí? De hecho, hasta acá, en realidad, lo que truncamos ahí. Y nos quedó entonces una mantisa de 23 bits. Nos queda la mantisa, después nos quedaría obtener el exponente desplazado. Para eso tomamos el exponente, porque recuerden que si yo moví la coma 12 veces hacia la derecha, me va a quedar multiplicado por 12 elevado a menos 12, ¿cierto? Si lo hubiera movido 12 veces hacia la izquierda, me hubiera quedado elevado a 12. Luego con eso, le quitamos entonces le sumamos los 127 porque lo desplazamos, ¿sí? Y nos queda 115. 115, si yo lo represento en hexa, lo cual nos permite hacer menos operaciones, nos quedaría un 73. Recuerden que aquí decía 115, dividido en 16 me da 7 de cociente y me sobran 3. Luego el 16 no está contenido en el 7, me da un cociente de 0 y me sobran 7. Así que esa sería la representación en hexa. Yo después tomo el 7, lo represento en 4 bits, hago como el camino inverso que lo que estábamos haciendo, por ejemplo, de aquí hasta acá. Y aquí me quedaría entonces el 7 y aquí el 3. Y esto que está acá sería el exponente desplazado que va a ir justamente a la representación en coma flotante, que sería acá el 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. El bit de signo era 1, recuerden que va primero, y luego la mantisa que teníamos acá, que nos quedaría tal cual. Y nosotros podríamos haberlo comprobado, lo hicimos en esa ocasión, y nos quedó así. Nos quedó que es menos, ¿cierto? Porque un bit de signo 1, que indicaría un número negativo, 1 más m, que sería el valor decimal de la mantisa, más e elevado a menos 127. Recuerden que esto sería el 115, ¿cierto? Menos 127. Y nos queda en definitiva este número, que ustedes pueden comprobar que se corresponde con el número, porque ese era el número, era negativo, ¿sí? Nosotros no consideramos el signo ahí, pero era un menos 0,000347. O sea, si yo muevo la coma 1, 2, 3 y 4, me quedaría un 3,47 negativo, ¿cierto? Por 10 a la menos 4, que es justamente lo que me dio acá. O sea, en realidad bien cercano, ¿cierto? Me quedo con 4 9, con 5 9 ahí. Yo si trabajo con una mayor cantidad de dígitos, o sea, por ejemplo, con una precisión doble, ahí me hubiera quedado con más 9. ¿Sí? O sea, menos 3,4, 6, 9, 9, 9, quizás 10, 9, por ejemplo. Y después vendrían otros dígitos. Yo puedo acercarme tanto como requiera al valor, ¿cierto? Obviamente, solo en infinito yo podría conseguir que me diera igual. Igual es inviable desde el punto de vista práctico porque ahí estamos limitados a una cantidad de bits, muchos que sean. Aunque sean 128, va a haber un error, que será cada vez más pequeño, ¿cierto? Y hoy día, como les decía, íbamos a trabajar con lo que es la representación de números enteros con signo. Quiero saber si se entiende, o en realidad lo que hemos estado revisando, que es una recapitulación relativamente rápida de lo que hicimos en la clase pasada. Si tienen alguna duda, por favor, es el momento de consultar. Muy bien, ya. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora en esta clase? Como les decía, vamos a trabajar con los números enteros, porque hasta ahora habíamos trabajado con los números reales. Habíamos visto cómo se podía trabajar, ¿cierto? Que se podían representar números con signo. Esta es nuestra clase número 8. Clase 8. Y tenemos representación de números binarios con signo. Por si acaso, representación de números enteros con signo. O sea, son enteros.
Luego tendríamos entonces, que hoy día estamos a cuánto? A martes 14. Ahora sí que sí se viene el 18. Ahí, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver que en realidad hay tres formas de representar los números, o nosotros al menos vamos a ver tres formas, que serían las siguientes. En este caso, tendremos los siguientes formatos de representación. Los siguientes formatos. Primero, vamos a tener signo magnitud, que vamos a representarlo como S y M, o SM simplemente. Vamos a tener también complemento a 1 y complemento a 2, que sería CA2. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros vamos a ir representando. Yo les voy a ir describiendo, obviamente, cada uno de los pasos que aplicamos para obtener la representación. Ahí, en realidad, viendo los puntos más relevantes. Así que, ejemplo, usando 8 bits, complete la siguiente tabla. La siguiente tabla. ¿Cómo va a quedar la tabla? Va a ser así mismo. Número, vamos a tener acá signo magnitud, acá vamos a tener CA1, porque vamos a ir viendo obviamente las representaciones de dos números al menos, los diferentes, de los diferentes formatos. Así que vamos a poner acá nuestra tabla, vamos a hacerla bien, nos va a quedar acá, ahí, 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 ahí. Ya, vamos a trabajar con el más 25 y con el menos 25. Vamos a girar acá para poder cerrar bien la tabla. Y vamos a ver cómo se va a ir representando o cómo se van a ir representando dichos números para cada uno de los formatos. Que van a haber alguna diferencia interesante e importante, obviamente. Acá tenemos entonces que va a estar el número, ¿cierto? Este número va a estar obviamente representado en decimal en esta primera celda, y las demás obviamente va a estar en binario. Binario usando justamente los formatos indicados. Ahí. Ahí. Ya. Y tenemos entonces, como les decía, más 25 y menos 25. Para esto vamos a ir haciendo algunas observaciones, dando algunos datos relevantes respecto a cómo lo vamos a ir haciendo. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en las tres representaciones vamos a ocupar el primer bit de la izquierda para representar al signo. Vamos a escribirlo acá. En las tres representaciones, se ocupa el primer bit de la izquierda para representar el bit de signo o como bit de signo. El primer bit de la izquierda como bit de signo.
De forma que si el bit, el dicho bit, ¿cierto?, es 0, el número será positivo, y si es que el bit de signo es 1, el número será negativo. Tal como en el caso de coma flotante, ¿cierto? Tendría poco sentido que en realidad fuera totalmente diferente. La idea es que siga la misma lógica. Que si dicho bit es 0, el número es positivo. Vamos a representar el número así. Positivo. Y si es 1, el número es negativo. Así que ya a priori vamos a ver que este bit de signo acá va a ser 0, 0, 0, y acá vamos a tener 1, 1 y 1. Eso va a ser directamente los tres formatos de representación. El bit de signo va a indicarnos eso, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Vamos a ir viendo por acá que al menos en signo magnitud se va a representar el bit de signo seguido de la magnitud del número binario. Eso en signo magnitud. Vamos a verlo acá. Lo vamos a notar ya. En signo magnitud se representa el bit de signo seguido de la magnitud del número binario. Seguido de la magnitud del número binario. Ya. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense bien que si nosotros queremos representar, por ejemplo, el más 25, ya tenemos obviamente que el bit de signo es 0, nos quedaría ver cuál es la magnitud del número, o sea, cuál es el valor binario del 25. Si les pregunto a ustedes, ¿cómo representarían el 25? ¿Cuál es la representación que tiene? Lo pueden escribir en el chat, me lo pueden comentar. ¿Cómo quedaría? Fíjense bien que tenemos varias alternativas, o sea, yo podría partir haciendo esto, podría decir, por ejemplo, que acá un bit pesa 1, acá pesa 2, 4, 8, 16, y yo podría decir, bueno, si pongo un 1 acá, pongo un 1 acá, ahí tengo 24, ¿cierto? Si pongo un 1 acá, tendría entonces justamente el 25, ¿sí? Y acá tendría que tener un 0, un 0, muy bien. De hecho, a ver, a ver, tienes como un 0 más. Recuerden que sería ahí, ¿cierto? Ahí sí, muy bien. Ahí nos quedaría. Nos quedaría entonces de esta forma. Recuerden que lo que yo hago es simplemente si pongo un 1 acá, ¿por qué? Porque un 1 en esta posición pesa 1. Se me borró el 0. Después acá pesa 2, ¿cierto? Aquí pesaría 4, ahí pesa 8 y ahí pesa 16. Por eso es que ahí forma el 25. Si eso les parece muy extraño, recuerden que siempre podemos hacer la operación esa de ir poniendo el 25 acá, acá empezamos a dividir en 2 y así vamos sacando los dígitos. O sea, totalmente válido. Para números pequeños yo por lo general lo tiendo a hacer así. ¿Ya? Y para números más grandes lo hago con la otra expresión, pero yo lo hago en Excel, porque así sacamos más dígitos, ¿cierto? Y hacemos menos operaciones. Luego, una vez que tenemos eso, ustedes podrían decir, bueno, entonces si es que el más 25, yo sé que es positivo, me va a quedar como 0 ahí. Yo tengo también el número, que sería en este caso 1, 1, 0, 0, 1. Este es el valor binario, ¿cierto?, del 25. ¿Sí? Pero me falta algo, porque fíjense bien que me pedían una cantidad de bits. Ahí nos decían usando 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lógicamente, llenaremos acá, le ponemos 2 ceros. No nos hace ningún problema, al menos para el número positivo, ¿cierto? Y nos quedaría así la representación. Ahora ustedes pueden ver que esta representación usando 8 bits, ¿cierto? Va a corresponderse al más 25. O sea, esto es lo que yo voy a poner ahí. Vamos a ir a nuestra tabla. Vamos a poner acá el 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. También me podrían haber pedido usando 16 bits. ¿Ahí qué hago yo? Bueno, pongo acá la representación de 25 y relleno con todos los ceros que se requiera. Recuerden que el bit de signo ese es el que es. O sea, en este caso era 0, ¿cierto?
En signo magnitud, si yo quisiera representar entonces el negativo, lo único que tendría que hacer sería cambiarle el de signo. O sea, no va a cambiar nada más, ¿cierto? Vamos a achicar un poco esto que me quedó como medio alargado ahí. Vamos a ponerlo ahí. Ahí hubo menos espacio. ¿Sí? De la misma forma tenemos lo siguiente. Menos 25. ¿Cómo va a quedar? Tal cual, pero le cambio el bit de signo. Así que copiémoslo, de hecho. Incluso voy a copiar en realidad solamente lo que voy a mantener. Ahí. 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 ¿Sí? Así que podemos copiar entonces la representación acá. En realidad va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver si me queda bien copiado. Ahí. Oh, ahí sí. Quedaron medio arriba, pero los arreglamos. ¿Se fijan? Entonces ahí tendríamos la representación signo magnitud. Esta, como ustedes pueden ver, se parece mucho a lo que nosotros hacemos. Que me faltó un 1. Vamos a poner uno. Se parece mucho a lo que nosotros hacemos con los decimales, porque nosotros representamos la magnitud del número, por ejemplo el 25, y le ponemos un símbolo que representa el signo. En este caso, el símbolo que representa el signo es un 1 un 0, ¿cierto? Pero en definitiva es como la misma idea. Recapitulando, ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Tenemos, ¿cierto?, que hay tres formatos para representar. Vamos a ver que en todos los formatos el bit de signo va a ser 0 si el número es positivo, o va a ser 1 si el número es negativo. Y para signo magnitud tenemos que se representa primero el bit de signo y luego se representa la magnitud, donde es un número binario, ¿cierto? Que nosotros finalmente cumplimos con rellenar una cantidad de ceros si que se requiere. O sea, cumplir con la cantidad de bits, como era el caso acá. ¿Sí? Así que nos quedaría esta representación para el más 25 y la representación siguiente para el menos 25, donde solamente difiere, obviamente, el bit de signo. Por algo signo magnitud, porque están separados. Hasta acá. Cualquier duda que tengan, por favor, me dicen. Y volví a borrar el 1. Ten cuidado que se me va a perder. Ahora, ¿qué tendríamos que ver entonces? Tenemos también que la representación de los números positivos va a ser la misma en los tres formatos. Eso es muy práctico porque nos dice inmediatamente que solamente van a haber diferencias para los negativos. Así que lo vamos a notar. La representación de los números positivos, será la misma en los tres formatos. No hace el trabajo un poquito más simple. Ahí será la misma en los tres formatos. En los tres formatos. ¿Sí? Así que, ¿qué pasará entonces? Bueno, simplemente vamos a tomar esta representación que está acá y la vamos a replicar en las otras celdas que tenemos justamente a la derecha. ¿Sí? Bueno, pero ¿saben qué? Lo voy a escribir nomás porque cada vez que la copie y no quede tan bien ubicada, al final después trabajo más, porque voy a hacer menos, ¿ven? Ahí. Eso pasa muchas veces. 0, 0, y esto nos queda tal cual. Como dicen, por flojo, al final termina trabajando mal, desplazándola por un lado y para el otro. Ahí. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos entonces? O sea, ya tenemos las representaciones de los positivos, vemos que para el caso signo magnitud solamente cambia el signo, algo más tendrá que tener esto, ¿cierto? Si no, no se justifica tanto detalle quizás. Vemos que en el caso de CA1 vamos a ver qué sucede con la representación de los negativos. En CA1 vamos a tener esto. CA1 vamos a tener que los negativos se van a representar invirtiendo la representación del correspondiente positivo. O sea, los negativos se obtienen invirtiendo la representación de los positivos, o del positivo correspondiente. Vamos a ver a qué me refiero con invertir. Del correspondiente positivo. Así que vamos a ver en este ejemplo, miren lo siguiente.
Supongamos que tenemos este número. De hecho, el más 25, ya que estamos trabajando con ese número, el más 25 vimos que se podía representar como 0, 0, 0, usando 8 bits, recuerden, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Qué pasaría y cómo yo represento al menos 25? Lo que yo voy a hacer es directamente cada bit lo voy a invertir. Lo voy a cambiar los ceros por unos y los unos por cero. A eso me refiero con invertir. Así que nos queda entonces, ¿cómo? Acá nos va a quedar un 1, lógicamente el número va a ser negativo, así que tiene que cumplirse eso. Acá me va a quedar un 1, luego un 0, un 0, un 1 y un 0. Y esto que está acá va a ser justamente la representación del negativo en complemento a 1. Repito, ¿qué hacemos para representar los negativos? Invertir los bits, cambiar los ceros por unos y los unos por cero. Para el caso, recuerden bien de los números en complemento a 1. Así que aquí yo voy y escribo simplemente eso. A ver si hay alguna duda por acá. ¿Alguna duda? Ahí está el chat. ¿Ya? Así que nos quedaba, como les decía, 1, 1, después 0, 0, 1, 1, 0. Y nos queda así. Vamos a poner aquí para que ustedes se guíen de cómo se va obteniendo cada una de estas representaciones. ¿Sí? Hasta acá. ¿Se entiende lo que hemos estado revisando? Vamos a mandar la pregunta. Mandamos la pregunta. Ahí. Ahí para que me respondan. Así que se va entendiendo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora nos queda entonces revisar qué sería lo que tenemos que hacer para el caso de los negativos en CA2. Vamos a ver. Fíjense bien que aquí lo que va a suceder es algo un tanto diferente, pero no demasiado. Vamos a ir viendo paso a paso lo que hacemos. Primero, para el caso de CA2, lo que vamos a hacer es ocupar una operación que nos permite obtener o en verdad cambiar el signo. Eso es lo que vamos a hacer. Una operación que cambia el signo. Así que lo vamos a escribir acá. Vamos a poner donde vamos a decir, en CA2 obtenemos la representación del número negativo a partir del positivo. En CA2 obtenemos la representación del negativo a partir del número positivo. Vamos a ponerle del negativo. Negativo, ahí sí. A partir del número positivo. ¿Ya? Lo anterior se consigue por medio de la siguiente operación. Y aquí viene una operación que al principio es media rara, pero después se van a dar cuenta que es bien, bien rápida de realizar. Operación. ¿Cómo sería? Ejemplo. Vamos a tener entonces que si yo tengo este número, voy a poner un número acá, el 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Mucha atención. Voy a partir por la derecha, ahí, parto por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo, y lo siguiente lo invierto. Otra forma de decirlo, parto por la derecha, mantengo todos los bits, en este caso los ceros, hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo, y los siguientes bits los invierto. Así que me quedaría entonces acá, en vez de un 0, un 1, acá en vez de un 1, un 0, acá me va a quedar un 1, acá un 1, y por último acá un 1. Esta es la operación que vamos a realizar para obtener el negativo, o la representación del negativo.
A partir del positivo correspondiente, por ejemplo, la representación del más 25, nosotros deberíamos obtener la representación del menos 25. ¿Cómo lo hicimos? Partimos por la derecha, mantuvimos todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? Mantuvimos todos estos que están acá. Todo esto lo mantuvimos, ¿cierto? Y los siguientes los invertimos. Parecido a lo anterior, pero diferente. Luego podemos ver también otro ejemplo. Vamos a ver acá. ¿Qué pasa si yo hago esto? Miren, vamos a tener acá el 0, 1, perdón, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Sería un más 10 si lo viéramos así, en este caso usando CA2, pero en 6 bits, lo cual podría existir. No es el caso que estamos trabajando nosotros, pero podría existir. Yo parto por la derecha, mantengo todos los ceros, ¿cierto? Todos los dígitos que tengo hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo, y lo siguiente lo invierto. Así que nos quedaría 0, lo mantengo, 1, llega el primer 1, lo mantengo, y los siguientes los voy invirtiendo. Me queda entonces acá 1, acá me queda 0, acá me queda 1, y acá me va a quedar 1. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Otro más por acá, que por ahí podría generar alguna duda. Fíjense qué pasaría si yo tengo esto. 0, 1, 1, 1, 0, 1. Yo parto por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, pero aquí ¿qué pasa? No tengo ceros antes, ¿cierto? El primer 1 es el primero que me encuentro, así que ese lo mantengo y los siguientes los invierto. Voy invirtiendo acá, 1, 0, 0, bueno, me quedó corrido el 0, 0, y acá nos queda también, ¿cierto? El 1. Y esa sería obviamente la representación que obtenemos. Vamos a ver otro caso, un caso que por ahí a veces genera dudas. Quiero que ustedes me escriban acá. ¿Cómo va a quedar el resultado de esta operación que hemos estado viendo con respecto a este número? Lo pueden escribir en el chat. ¿Cómo queda eso? Si yo le aplico esta operación, parto por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual mantengo, ¿cierto? Y los siguientes los invierto. Pero aquí, ¿qué sucede? Voy a sacar un poquito de jugo. Me disculpen. Ahí. Pero hay que hidratarse, ¿cierto? Oh, se acabó el jugo. Bueno, la última dosis de jugo. A ver, vamos a ver acá. Claro, sí, efectivamente, Joaquín. Joaquín nos dice que debería quedar igual. Claro, queda tal cual. Medio extraño, ¿cierto? Pero efectivamente, si aplicas el método, queda exactamente igual, porque mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? El cual también mantenemos y lo siguiente lo invertimos. ¿Pero qué? No hay siguiente. Así que se queda así. Raro, ¿cierto? Pero tiene consistencia una vez que nosotros veamos, obviamente, cómo se representan los números. Vamos a revisar el último. Este 1, vamos a poner acá 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y aquí obviamente lo mismo. Partimos, mantenemos todos estos ceros, nos queda este 1, lo mantenemos y los siguientes dígitos los invertimos. Pero quiero que noten algo acá. Fíjense que ahora partimos de un número negativo. Aquí alguien podría haber pensado, no, esto aplica solamente para obtener el negativo a partir del positivo. Pero, como ustedes pueden ver, este número es negativo. ¿Y qué obtuve? Obtuve este número. Bueno, me cambió el signo. Pero, ¿qué pasaría si yo le aplico ahora lo mismo, pero a este número? Veamos, ¿qué pasa? Mantengo todos los dígitos, ¿cierto? Hasta llegar al primer 1, el cual mantengo, y los siguientes los invierto. ¿Y qué me quedó acá? ¿Qué sucede con estos números? Son iguales, ¿cierto? ¿Y qué me está diciendo esto? En realidad es un pequeño adelanto, pero lo que estamos haciendo con esta operación es parecido como multiplicar por menos 1. Es parecido a eso, a los números obviamente decimales. Estamos cambiando el signo, pero no estamos cambiando la magnitud. O sea, me está quedando, si por ejemplo este fuera un número negativo, por decir, de hecho, ¿qué número negativo será? Déjenme verificar rápidamente. 2, 4, 8, 16, 22, 64. ¿Ya? Supongamos que tenemos un número. Pongamos un número cualquiera, que fuera menos 50. No lo es, por si acaso. Menos 50. Yo lo que hago al aplicar esta operación me queda el más 50. Si la aplico de nuevo, me queda de nuevo, por ejemplo, el menos 50. ¿Ya? Y así voy aplicando y aplicando, para que lo tengan presente. Por eso digo yo que esta operación lo que hace en realidad es cambiar el signo. Es todo lo que hace.
¿Ya? Así que bueno, en base a esto vamos a escribir el procedimiento, porque ahora yo lo mencioné, lo he repetido, pero no lo he dejado escrito. Quiero que quede escrito. Nos va a quedar así, mira. Vamos a dejarlo tal cual, como se lo dejamos a sus compañeros del paralelo 1. Así que voy a copiar exactamente lo mismo. Procedimiento es, parto por la derecha, mantengo todos los ceros, partir por la derecha, derecha, y mantener todos los ceros. Si es que hay. Vamos a poner todos los dígitos para que sea más general, ¿cierto? Porque a veces de repente no hay. Hasta llegar al primer uno. Primer uno. El cual también mantengo. ¿Ya? Luego, invertimos todos los dígitos siguientes. Recuerden que el invertir es cambiar ceros por unos y unos por ceros. Invertimos los bits siguientes. Vale decir, y lo vamos a dejar escrito. Cambiamos los ceros por unos y los unos por ceros. Y los unos por ceros. Y esto lo vamos a dejar bien destacado. Ahí. Ahora, vamos a completar la tabla, ¿cierto? Yo creo que estamos más que capacitados para poder completar acá. ¿Cómo nos quedaría entonces? Bueno, si queremos obtener la representación del negativo, tenemos que aplicar esa operación. Así que parto por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, cual es efectivamente el primero que tenemos acá. Y luego procedemos a invertir. Nos va a quedar entonces acá 1, 1, 0, 0, y nos queda un 1, 1, pongámoslo en rojo también. Acá, naturalmente, se cambia a un 1, ¿cierto? Tiene sentido porque dijimos que todos los números negativos, sin importar el formato que estemos usando, siempre tienen un bit de signo 1. Y todos los positivos, sin importar el formato, tienen bit de signo 0. Así que hemos completado la tabla. Ustedes pueden ver que en realidad algunas cosas se parecen. De hecho, los positivos son lo mismo en todos. Los negativos, acá es bien diferente, ¿cierto? Pero estos dos son parecidos, como que cambia un solo bit, ¿cierto? Y bueno, aquí uno podría preguntarse ¿para qué estamos viendo esto? ¿Dónde lo vamos a ocupar? ¿Dónde se aplica? Es una pregunta súper válida. Y les adelanto que este es el formato que se ocupa, por ejemplo, en C, en Java, en Python también, para representar los números enteros. Acá se me perdió un 1. Vamos a poner 1. Vamos a ver acá, para que lo veamos que efectivamente es así. Vamos a buscar el Java Reference Types. Vamos a buscarlo así. ¿Dónde nos aparece la información? A ver, ¿y acá? No, este no. Acá sí. No sé si lo alcanzan a ver bien, lo voy a andar un poquito. Esto es directamente la especificación de Java, al menos. Y ustedes pueden ver que los tipos primitivos nos aparecen, por ejemplo, los números de tipo enteros. Fíjense que son los tipos el byte, el short, el int y el long, cuyos valores son, o se guardan, ¿cierto?, en 8 bits, en 16 bits, tenemos en 32 bits, 64 bits. ¿Ya? Obviamente el byte, ¿cuál es? El de 8, el short es de 16 bits, el int es de 32 y el long, lo que se ocupan son 64 bits. Así como nosotros estábamos representando números con 8 bits, estaríamos representando lo que serían los bytes, por decirlo así. ¿Y qué usan? Enteros en complemento a 2. Enteros con signo en complemento a 2. Vemos también que, por ejemplo, los de punto flotante, se ocupaba la norma IEEE 754, ¿cierto? 32 bits para el float, y se ocupa también el double, que ocupan 64 bits. No está definido en este caso algún formato con precisión cuádruple, por ejemplo.
Y obviamente en el caso de los boolean, tenemos dos valores, true o false, nada más. Acá están los rangos también de representación. Miren, miren ustedes, ¿no? Nosotros podemos calcular esto, de hecho lo vamos a hacer, estos rangos, para que comprobemos eso, ¿ya? Dudas. Quiero saber si tienen alguna duda respecto a lo que hemos estado revisando. Recuerden que son simplemente formatos de representación de números enteros, que hemos definido tres. Les comentaba yo que se ocupa, por ejemplo, en Java y otros lenguajes de programación, así como algunos sistemas computacionales, el CA2, porque hace un uso muy eficiente de las combinaciones que tenemos para representar números. Justamente eso vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las combinaciones o el número de combinaciones que tenemos disponibles en un sistema determinado? Número de combinaciones para una determinada cantidad de bits. Número de combinaciones disponibles. ¿Disposibles? No, disponibles para una determinada cantidad de bits. Así que tenemos que va a ser simplemente así. N va a ser igual a 2 elevado a n, donde n va a ser directamente el número de bits. El número de bits. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, podemos ver un simple ejemplo. Si a ustedes yo les preguntara si n es igual a 2 bits, por ejemplo, n igual a 2 bits, ¿cuáles son todas las combinaciones o la cantidad de combinaciones que tengo? Claro, uno podría decir, bueno, ocupo esta expresión y listo. Pero desde el punto de vista intuitivo serían 0, 1, perdón, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Claramente son cuatro combinaciones. ¿Sí? O sea, son 2 elevado a 2, que sería 4. ¿Sí? Si yo tuviera solamente un bit, tengo dos combinaciones. O sea, 2 elevado a 1. Perdón, 2 elevado a 0. Ahí sí. Nos quedan 2. No, estoy escribiendo mal. 2 elevado a 1, perdón. Me queda un bit, ¿cierto? Ahí, dos combinaciones. Y así podríamos ir calculando. En este caso, si nosotros aplicamos la expresión, sería n igual 2 elevado a 2, que serían cuatro combinaciones. Y que serían justamente las que acabo de representar. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasará con las combinaciones que tenemos disponibles si usamos 8 bits, por ejemplo, como lo que hemos estado trabajando ahora, que estábamos usando 8 bits? N igual 8 bits. ¿Cuál es el rango? N va a ser igual a 2 elevado a 8. No se olviden ustedes que cuando yo estoy trabajando con potencia de 2, o obtenerlas así, todas en base a simplemente ir viendo. Por ejemplo, 2 elevado a 4 es 16. 2 elevado a 5 es 32. 2 elevado a 6 es 64. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 8, 256. ¿Sí? Serían directamente 256 combinaciones. Obviamente para números más grandes lo pueden poner a calculadora. Obviamente no vamos a ver todo, ¿cierto? ¿Y esto cómo sería? En realidad partiría desde el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta llegar eventualmente hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yo siempre digo de más o de menos, pero bueno, hasta solamente 1. Y ahí tenemos 256 combinaciones. ¿Sí? ¿Por qué estamos viendo esto? En realidad ustedes podrían ver que si yo, mientras tengo más bits, obviamente la cantidad de combinaciones aumenta. Pero lo que nos interesa en particular es conocer el rango. Rango de representación de los números binarios en CA2. De representación de los números binarios en CA2. Números binarios en CA2. ¿Y por qué solo ellos? Porque en realidad son justamente lo que se ocupa en el lenguaje de programación o en otros sistemas computacionales. Entonces, tiene sentido que lo revisemos con más detalle. En CA2. ¿Cómo sería eso? Por si acaso acá el rango se parece mucho a la estructura que tenemos acá, pero con algunas modificaciones. De hecho, el rango nos va a quedar algo así. Desde el menos 2 elevado a n menos 1, coma, hasta el 2
más 2 en realidad, elevado a n menos 1, menos 1. Aquí yo les podría preguntar a ustedes, bueno, ¿por qué queda elevado a menos 1? ¿Por qué me quitan un 1 acá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué quedará así? Mientras yo escribo acá, donde n obviamente es igual al número de bits. ¿Cuál será la diferencia? ¿Por qué no es simplemente 2 elevado a n? Recuerden que ahora tenemos un bit de signo, ¿cierto? O sea, el bit de signo es como que se descuenta, por decirlo así, de las que tenemos para representar combinaciones diferentes. Por eso nos queda elevado a n menos 1. Y además, los positivos tienen uno menos. ¿Por qué? Porque de hecho el 0 va a estar como entre comillas quitando una representación posible a los positivos. Entre comillas, porque en realidad no se la quita porque es un número muy importante, ¿cierto? El 0. Pero por eso es que nos va a quedar siempre uno menos en los positivos. Algunos ejemplos. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Vamos a ver qué pasa con, por ejemplo, n igual 3 bits. Si tenemos 3 bits, ¿cómo nos queda el rango? El rango va a ir desde el menos 2 elevado a 3 menos 1 hasta el más 2 elevado a 3 menos 1 menos 1. ¿Eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 4, ¿cierto? Hasta el más 3. Y ahí obviamente ustedes pueden ver que precisamente nos queda una representación menos, ¿cierto? De los positivos me refiero. Otro más, n elevado a 8. Nosotros habíamos visto que la cantidad de combinaciones, la acabamos de calcular, ¿cierto? Era 256. Sí, 256 combinaciones, son muy importantes. Pero ¿cuál es el rango de representación de números binarios en CA2? Va a ir desde el menos 2 elevado a 8 menos 1 hasta el más 2 elevado a 8 menos 1 menos 1. Ustedes lo pueden comprobar y esto me va a quedar o me va a quedar como desde el menos 128 hasta el más 127. De hecho, ustedes pueden comprobar también que si yo tengo 128 negativos, tengo 127 positivos, más el 0, ¿cuántas combinaciones serían las que tendría disponibles? Justamente 256. Tiene un sonido extraño. ¿Sí? ¿Ven que se cumple? O sea, incluso puedo decir que estoy usando todas las combinaciones disponibles para representar un número diferente, lo cual no todos los formatos pueden decirlo, porque hay algunos que tienen el doble cero. Por ejemplo, el signo de magnitud tiene doble cero. Y el que tiene también doble cero, en realidad, como que tiene una combinación que nos ocupa, sería el CA1. Porque si yo, por ejemplo, tengo el cero, después, ¿cómo invierto eso? ¿Cómo invierto el cero? No lo invierto, ¿cierto? En cambio, en el CA2 en realidad tengo consistencia por ese lado. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a comprobar también lo que sucede cuando yo ocupo 32 bits. ¿Se acuerdan qué es lo que era esto? O en realidad, ¿qué tipo de dígitos o números ocupan esto? El tipo int, al menos en Java, ocupa 32 bits. Y yo quiero conocer el rango de representación. Aquí obviamente voy a usar la calculadora. Recuerden que iría desde el menos 2 elevado a 32 menos 1, va a quedar 2 elevado a 31, hasta el más 2 elevado a 32 menos 1, menos 1. Nosotros lo vimos recién, no sé si se acordarán. O sea, tiene muy buena memoria y se acuerda, pero lo vamos a calcular y vamos a comprobar si es que nos da lo mismo, ¿cierto? Debería ser lo mismo. Nos va a quedar menos 2 elevado a 31. Sería desde el menos 2147, son 2147 millones 483 mil 248. Vamos a anotarlo, yo lo voy a dejar en otra pantalla por mientras. Desde el menos 2147 millones 483 mil 648. Le voy a poner un puntito aquí simplemente para ayudarme. ¿Hasta cuál? Bueno, va a ser en realidad el mismo número, pero le vamos a cambiar el último dígito, ¿cierto? Recuerden que se le quita 1, porque el 0, como les decía, entre comillas se descuenta de los positivos, entre comillas. Ahí. O ocupa una representación que podría haber sido para algún positivo. Así que aquí nos queda hasta el mismo número, pero termina en 7. ¿Será igual? Vamos a comprobar en un momento. Ahí. ¿Y cuál más tenemos? Podemos representar también el long, ¿cierto? Dijimos que era n 64 bits. O sea, muchos bits. Long en Java. También es en C.
Ahí, nos quedaría entonces así. Sería desde el menos 2 elevado a 64 menos un bit, ¿cierto? Hasta el más 2 elevado a 64 menos uno. Menos uno. Por lo mismo que les decía el cero. Aquí van a ver que queda un número bastante grande, ¿cierto? Vamos a ver. Desde el menos 2 elevado a 63. Miren ese número no lo voy a leer, ¿ya? Pero es un número muy grande. Lo vamos a copiar acá. Eso sí lo voy a hacer. Acá le ponemos menos 9. Nos queda 223. Acá nos queda 372. Nos queda el 036. Nos queda el 854. Si alguien lo quiere leer, por favor. Es como más que los de la Teletón, ¿no? Ahí. Más grande que esos números. Hasta el más, y aquí obviamente nos va a quedar. Copiamos, pegamos. Y cambia obviamente el último dígito, ¿cierto? Porque no nos queda simétrico, por decirlo así. Nos queda siempre un dígito más de los negativos. ¿Será así? Veamos, veamos si nos da lo mismo. Porque recuerden que, como les decía, esto está en el especificado ahí en la referencia del lenguaje. Veamos, ¿dónde está? Por acá tengo la página. Era ese, ¿cierto? Oh, por ahí. Uy, que se ve raro. Ahí sí. Veamos. Miren, está perfecto, ¿cierto? También dice inclusivo, quiere decir que incluye los extremos. Y acá también, mira, desde el 9.000, no sé, 9 algo, serán millones, millones de millones, hasta ese, ¿cierto? Hasta el 807, inclusivo. ¿Sí? Y aquí obviamente después trabaja con los chats y todo, pero ya escapa lo que vemos nosotros. ¿Habían visto los rangos de representación? Probablemente sí. Vamos a ver si se entiende lo que hemos estado revisando. ¿Se entiende lo que hemos estado revisando? Ahí. Muy bien. Porque ahora nos queda el último punto de la clase de hoy, que sería directamente ver el valor de los números. De los números, me refiero binario en complemento 2. Valor de los números binarios en complemento 2. ¿Se acuerdan cuándo es la prueba? La verdad es que yo no me acuerdo. Pero está publicada, obviamente. No recuerdo en este preciso momento. El 1 de octubre. Ah, ya tenemos tiempo. Había pensado que sería ahora ya, así como que da la vuelta, pero no. O sea, nos queda la vuelta y nos queda otra semana. Pero yo creo que la semana que viene dejamos todo cerrado. La semana que viene cerramos con los últimos contenidos para la prueba. Ejemplo, sería, ya, 1 de octubre, muy bien. Sí, está publicada. Lo que pasa es que como yo siempre la pongo ahí en el documento, nunca me acuerdo la verdad. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Miren, vamos a ver cómo vamos a calcular el valor de este número. Para el caso del número positivo va a ser exactamente lo mismo. O sea, yo le voy a dar el peso tal como lo hacíamos antes. 1 más 2, por los finales me refiero, ¿cierto? Más 8. Solo que ahora eso representa que es un número positivo, ¿cierto? Y es muy importante que me tienen que decir. Me tienen que decir que está representado en CA2 usando 8 bits. Porque si no, yo no tendría cómo diferenciar si este número, por ejemplo, es el 13 en binario o es un número que es negativo porque tiene un bit de signo. Ya tienen que decirme eso, tiene que estar explícito. No, obviamente no puedo adivinarlo, usted tampoco. Tampoco pueden. Nos quedaría así el más 11. ¿Y qué pasaría con los números negativos? Vamos a ver que es casi lo mismo, pero tiene unas pequeñas diferencias. Vamos a poner este número acá. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y fíjense que ahora el número es negativo. Claramente tiene un signo 1. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle el peso tal cual. O sea, este pesaría un 4 más un 8. Y la diferencia está en que a este bit le vamos a dar su peso tal cual, pero negativo. Esa es la diferencia.
¿Cuánto pesaría? Bueno, si este pesaba un 8, vamos a ponerle ahí para que así no se nos vayan a perder los números, ¿cierto? Si ese pesaba un 8, este acá pesaría un 16, un 32, 64 y ese 128. Y va a ser un 128, pero negativo. Esa es toda la diferencia. Aquí ustedes también podrían decir, bueno, ahí también le podría haber tomado el peso, pero negativo. Claro, lo que pasa es que ahí el peso es cero, ¿cierto? No aporta nada. Por eso es que no nos cambia. ¿Cómo sería el número entonces? ¿Cuál sería su valor? Sería 128, ¿cierto? Menos 12, nos queda 116. Menos 116. Menos 116. ¿Sí? Así que la diferencia sería, como les decía, vamos a borrar acá, sería el peso del bit de signo es negativo. El signo es negativo. Vamos a resolver algunos ejercicios más, ¿no? Pero esa es toda la diferencia que hay. Por ejemplo, este número, C. Vamos a poner este número, un número bien simple, 1, 0, 1, 0. Fíjense bien que si es que eso está, por ejemplo, en complemento a 2 usando 4 bits, yo digo, bueno, este pesa 2, más ese, ¿cuánto sería? 4, 8. Sería entonces menos 8. Y este número sería directamente un menos 6. ¿Sí? Ahí lo tendríamos, menos 6. Vamos a hacer un ejercicio más. Y con este vamos a ir cerrando, pero es un ejercicio bien importante porque la verdad es que nos permite entender cómo es que van quedando ordenados los números cuando yo estoy trabajando en CA2. Porque los números en CA2, o sea, yo puedo tener 3 bits, puedo tener 8 bits, puedo tener 64, 32, y el ordenamiento es el mismo, no cambia. Hay más números, ¿no? Pero la estructura es la misma. Represente todos los números en CA2 usando 3 bits. Ya todos los números binarios en CA2 usando 3 bits. Podríamos haber hecho con 32, pero sería absurdo, ¿sí? Estaríamos días ahí escribiendo. Bueno, quizá un día entero, no sé. Y nos queda así. Solución. Ahí. El primero va a estar el 000, después va a estar el 001, después va a estar el 010, o sea, si se dan cuenta estoy viendo el ordenamiento nomás de los binarios, ¿cierto? Pero ahora, claro, son números en CA2 con 3 bits. 011, después tenemos el 100, el 101, el 110 y el 111. Ahí sí. Ahora sí. 111. ¿Cómo nos queda esto? Podemos ver el valor de los números. Fíjense bien que obviamente ahí tenemos las 8 combinaciones disponibles con 3 bits, pero como estamos trabajando en CA2, cada una de esas representaciones se corresponde con un número, que va a ser con signo, lógicamente. Podemos ver que naturalmente el primer número va a ser el 0, ¿cierto? 0. Después vienen 3 números positivos, podemos identificar por el bit de signo. Va a estar el más 1, va a estar el más 2, le estoy dando el peso simplemente a eso, ¿cierto? Después el más 3, y ¿qué pasará ahora? Como ustedes pueden notar, si le doy el peso a ese bit y obviamente los otros son 0, este me va a quedar como un menos 4. Este va a ser un menos 4 más 1, menos 3. Ese de ahí va a ser menos 4 más 2, va a ser entonces un menos 2. Y por último este, ¿cierto? Va a ser menos 4 más 2 y más 1, justamente un menos 1. Y así es como se ordenan. Esto se va a cumplir en todos los casos. Por tanto, yo podría notar desde ya que este número, el que es un 1 seguido de solo 0, va a ser siempre el más negativo, o en este caso, el menor de los negativos, sin importar la cantidad de que tengamos. Y también, este que sea el 0 seguido solamente de unos, va a ser justamente el mayor de los positivos. Eso va a ser así sin importar la cantidad de bits. Por eso le decía que la estructura no cambia, solamente cambia el valor del número porque van a haber más. ¿Sí?
Y fíjense bien que eso también tiene sentido. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con la operación que les decía yo que nos permitía obtener un signo, o perdón, un número con el signo cambiado en CA2? Que era, por ejemplo, supongamos este número. Vamos a ponerlo así. 0, 0, 1, 0, y esto supongamos que hubiera sido así. Yo le decía, partimos por la derecha, mantenemos, ¿cierto?, los primeros dígitos hasta llegar al primer uno y lo siguiente lo invertimos. Ningún problema. Vemos que esto nos queda negativo y si yo voy volviendo, o sea, vuelvo a aplicar este método, me queda 0, 1, 0, 0, 0 y vemos que en realidad llego al mismo número. O sea, como les decía, me va dando el mismo número con el signo cambiado. Pero había un caso especial. A ver si se acuerdan qué número era especial. ¿Se acuerdan que teníamos un número así? 1, 0, 0, por ejemplo. ¿Qué pasa con él? Si yo aplico ese procedimiento, parto por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? Mantengo el 1 y lo siguiente lo invierto. Pero no había más que invertir, así que quedaba igual. ¿Por qué será que quedaba igual? Porque justamente es él el que no tiene una contraparte en los positivos. Por eso es que no me va a quedar nunca un número con el signo cambiado con esa cantidad de bits. Me queda siempre él, que sería el único que no tiene su contraparte. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que me refiero? Es hilar más fino, por si acaso. Esto no lo ocupamos más allá que simplemente comprender por qué me quedaba así. Pero para que vean si todo tiene sentido. O debería tenerlo al menos, ¿cierto? Próxima clase. Suma y resta en CA2. Ahí. Suma y resta en CA2. Vamos a ocupar obviamente todo lo que hemos estado viendo, cómo calcular el valor de los números, hacer inversiones y todo. Estamos casi en la hora, de hecho sí, 2 minutos antes. ¿Cuánto hemos escrito? Igual escribimos bastante, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo entonces el próximo martes. Recuerden que se viene esta semana del 18. Espero que pasen muy bien, que tengan buenas fiestas patrias. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Yo me retiro también. No alcanzo a encontrar el botón para detener la grabación.